Bueno, nos encontramos con Laura Ludueña, que es presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana Mario Colucci de Rafaela, y además profesora de Historia y licenciada en Ciencias Sociales. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. La Bueno, entrevista para difundir, como siempre, lo que hacemos desde la Asociación Cultural Sanmartiniana. sí, bueno, y en una fecha muy particular porque estamos conmemorando un aniversario más de la muerte de San Martín. Eh, bueno, aunque en realidad es el 17 de agosto, el feriado es un feriado que se pasa. Primero, antes de meternos en San Martín, ¿vos estás de acuerdo con esto de que la fecha justamente de General San Martín sea un feriado de los que se corren? ¿Te parece que es algo relevante, no? ¿Debería estar dentro de los feriados que no se mueven? No sé, yo creo que en principio a San Martín hay que recordarlo permanentemente, por lo menos a su ideario y a sus valores, y esto tiene más que ver con favorecer el turismo, y bueno, venimos de años tan golpeados que si sirve para que alguien tenga más ingresos en buena hora. Mm. Y es De San cualquier Martín. manera, de cualquier manera, te cuento que el acto oficial va a ser el 17 de agosto, como siempre, esta vez va a ser a las 10 de la mañana en la plaza, donde en representación de la Asociación Cultural yo voy a decir unas palabras y luego vamos a poner una ofrenda floral a los pies del monumento, como, más o menos como es todos los años. Sabés que ahora, el año pasado también lo hicimos, sin alumnos, por supuesto, porque hay que mantener los protocolos sanitarios, pero bueno, pero siempre, siempre recordando esta fecha que es tan especial y que no solo se recuerda en la Argentina, sino en Chile, en Perú, hay asociaciones sanmartinianas en muchos lugares del mundo y en todas se hace un homenaje justamente en este día. Vos dijiste el acto el 17 de agosto, entonces ¿el martes o es el lunes Es 16? el martes, Ah, es es el el martes. martes, Ah, ok. actos es el martes. Lo de la anticipación del feriado es una cuestión que tiene que ver más con la economía del país, entiendo, como te decía antes, para favorecer el turismo, no tiene nada que ver con lo que es la fecha en sí. Por eso el acto es el 17 de agosto. ¿Es San Martín la figura más importante que tenemos en el país? De los próceres hablan, obviamente. Por lo menos es una de las más importantes y las más respetadas, a pesar de que vos sabés esto que tenemos los argentinos, que bueno, te decía, San Martín tiene asociaciones que promueven su ideario en varias partes del mundo, y a pesar del respeto que hoy se lo tiene y de cómo destacamos su obra, su coherencia, todo lo que hizo, vos sabés que él se tuvo que ir del país y no pudo volver nunca, Mm. porque él había prometido que no se iba él solo venía a luchar contra el extranjero y que no se iba a meter en cuestiones internas, que nunca iba a levantar su espada contra un compatriota, contra un americano. Y eso le costó no ser reconocido en su momento. Una cosa bastante extraña o no, si yo siempre digo, si hoy mucha gente lo pone de ejemplo y nos olvidamos que en su momento él tuvo que morir en el exilio, que era una cosa que él quería volver, siempre quiso volver, en una oportunidad llegó hasta Uruguay y se tuvo que volver porque sabía que si llegaba, lo querían hacer tomar parte entre esa grieta que había en ese momento, que era entre centralistas porteños y federales. Y él no quería eso, él lo que quería, a lo que vino, fue a defender a las Provincias Unidas del extranjero, para que sean independientes. ¿Verdad que Y usaste no, una palabra muy actual como grieta, ¿no? O sea, ya había una grieta ahí y San Martín sí, no quiso sí, estar en ningún lado de esa grieta, digamos. no. Por eso decimos también que fue tan coherente con lo que pensaba y se pudo sostener lo que dijo. Porque él dijo que nunca iba a pelear contra un compatriota y eso era lo que le pedían, lo que le exigían. Incluso tuvo el mínimo apoyo para la campaña porque había otras prioridades, y sin embargo la hizo y pudo libertar a Chile, y en Perú
estuvo y bueno, y después se va y junto con Bolívar son los grandes libertadores de América. En realidad toda esa campaña, después que le da la independencia, la va a terminar Bolívar. Pero yo siempre digo y le decía a mis alumnos, fíjense en ustedes que hoy hablamos de sus valores, de su coherencia, del respeto que tenían todos, y sin embargo no pudo morir en su patria, se tuvo que ir, viste las incongruencias del ser humano también, ¿no? Él muere en Francia, ¿no? Él muere en Francia, él se fue con su hija, cuando la hija tenía 7 años, cuando se van a Europa, primero se va a Inglaterra, después finalmente termina instalándose en Francia, en Boulogne-sur-Mer. La casa donde él vivía, hoy es un museo en Boulogne-sur-Mer, y acá el Instituto Nacional Sanmartiniano es una réplica de ese edificio de Francia. No, miramos. Bueno, y el de Francia está custodiado por un argentino, bueno, que es un museo. Y fíjate vos que cuando él estaba en Europa, exiliado, a pesar de que no podía volver, todos los políticos, los funcionarios que viajaban a Europa lo iban a ver. Sarmiento, entre ellos, lo iban a visitar. Él estaba siempre en permanente conocimiento de lo que sucedía en el país, en la Argentina, y siempre le preocupaba esta cuestión, esta enemistad que hacía que no pueda surgir de la unión de lo que él pretendía. Y bueno, y no lo vio tampoco. Él muere en 1850. Fíjate que ni la Constitución se había declarado todavía, porque no se ponían de acuerdo para la Constitución tampoco. Y me sé que la grieta en ese momento era entre, no sé si ya estaba unitarios federales o esa concepción por lo menos. Sí, podés decir, los centralistas porteños y el interior, una división que siempre existió, desde la época del virreinato en realidad. ¿Y qué se sabe del pensamiento político en sí? Vos decías que muchos le iban a consultar. ¿Dejó algo escrito San Martín de su pensamiento político, de lo que él quería para el país, más allá de esta unión que vos hablabas? Sí, en principio. La forma de gobierno, bueno, etcétera. En principio que no se gaste energía en peleas intestinas, se dice, en peleas internas, cuando había tanto que hacer para construir el país, que era tan joven, que recién se iniciaba. Pero bueno, en cada época tuvo sus avatares, y en ese momento no se lo entendió, no se lo comprendió, sino mucho después. Finalmente pueden traer sus restos acá para que descansen en su país, ya que no pudo morir aquí. Vos sabés que los restos de San Martín están en la Catedral de Metropolitana, en la Catedral de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, no lo pudo hacer en vida, digamos. Claro. Vos decías que hay asociaciones sanmartinianas en varias partes del mundo. Sí, hay en Nueva York. O sea, el reconocimiento, sí. De hecho, en el Central Park hay un monumento a San Martín también, y hay una asociación cultural sanmartiniana, seguramente de argentinos residentes allá, y hay en Francia, por supuesto, hay en España, hay en Chile, hay en Perú. Es una figura reconocida en el mundo, y la cuestión del cruce de los Andes es considerada militarmente un logro de lo que es la estrategia militar. Ponernos en autos, ¿qué significó eso específicamente y por qué es una cuestión tan importante? El cruce de los Andes, bueno, porque vos te imaginás lo que es hoy, se siguen haciendo cruces a caballo, las asociaciones sanmartinianas, la de Rosario, la Asociación Cultural Cuna de la Bandera, suele organizar todos los años, bueno, estos últimos años no se pudo, pero es difícil hacerla ahora por el clima, por lo que es, él salió el 12 de enero de 1817, con más de 5.400 hombres, cruzar con los medios que tenían, que no son los que tienen hoy, que cuando hacen el cruce van con camisetas térmicas y ropa mucho más abrigada de la que había en ese momento.
y sin embargo pudieron hacerlo, pudieron cruzar, tenían vaqueanos que los iban guiando, porque es un camino muy difícil, en caballos, en burros, te imaginas. Y fíjate qué interesante que el tema sanitario, llevaba a San Martín un equipo sanitario, que eran alrededor de 60 personas, que había médicos cirujanos, médicos asistentes, enfermeros, medicamentos, y aparte los había hecho vacunar a los granaderos, a sus soldados, contra la viruela, porque la antiviruela ya estaba en esa época. Entonces, una de las cosas fue hacer que se vacunen. También eso muestra su conocimiento de la estrategia militar y de lo que era. Él sabía que era una cosa muy difícil la que iban a hacer. Claro. ¿No es cierto? Se habla mucho de que cómo es su estado de salud en el momento en que pasa esa... pasa la Y él cordillera, era asmático. En principio era asmático, y el asma, ¿cómo se trataba? Tomaba láudano para los ataques de asma, y bueno, y los combatía. Él en realidad muere joven, porque muere con 72 años, si bien para la época era, pero tenía muchos problemas de salud, y los afrontó así, o sea, no es que cruzó en el caballo blanco, feliz, se ven las pinturas, sino que posiblemente en una camilla y atacado de asma, pero bueno, pudo dirigir 5.400 hombres en un clima totalmente adverso, y estamos atravesaron alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que eso te baja el oxígeno, si sos asmático, calculá. Y te decía lo interesante de que llevaba un cuerpo sanitario. Fíjate vos cómo cuidó todos los detalles. Eso marca el conocimiento que tenía. Él había hecho la carrera militar en España, y en España había participado en batallas contra Napoleón en ese momento. Así que cuando él llega acá, lo primero que le pide es que organice un ejército que no existía. Y así organiza y crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, que va a tener su primer batalla en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, justamente. Esa es la única que va a ser en territorio argentino. Claro. Es decir, era un militar de carrera. Sobre la batalla de San Lorenzo, que además es la canción que generalmente recordamos y cantamos de San Martín, es cierto que no fue una gran batalla, digamos, o sea, No, duró minutos. ¿Cuánto? Duró minutos, pero fue tal la sorpresa que llevaron los españoles cuando entraron al Paraná, porque no los esperaban, los dejan desembarcar, y después los atacan de dos flancos, y la batalla, te digo, dura poco tiempo, y se van los españoles. Ese es el gran triunfo de San Lorenzo. Que en la ciudad de San Lorenzo, acá en nuestra provincia de Santa Fe, también está el museo, bueno, está el árbol donde descansó, etcétera, etcétera. Claro. No sé si vos viste es decir, lo seguimos recordando de distintas maneras. Nosotros desde la asociación nos interesa destacar los ideales, este tema de la honestidad, de la sencillez, de la humildad, porque él nunca exigió nada en última instancia. Y poder, eso es algo que no es tan común en figuras de su talla, ¿cierto? Ahora, cuando hablas de eso es inevitable, y yo sé que puede haber varios comentarios abajo en relación a decir, bueno, compararlo con la actualidad, digamos. No sé cuál es tu visión al respecto, sobre todo la gente a veces lo compara diciendo, bueno, con los políticos, esta cuestión. ¿Hay punto de comparación ahí, digamos? ¿Sería como un político de la época? ¿No? ¿Es otra cosa? ¿Cuál es tu visión? Y en realidad, en historia, los hipotéticos, las situaciones hipotéticas no existen, porque no podemos repetirlas. Era otro momento histórico, era otra realidad. El mérito del cruce de los Andes, que es tan difícil hoy con toda la tecnología y con todas las comodidades que tenemos, lo hizo en su momento, y bueno, y las comunicaciones eran mucho más difíciles y mucho más lentas, y las pudo hacer.
Yo digo lo que se puede hacer cuando nos dicen, bueno, San Martín, ¿qué hubiera hecho? No sé qué hubiera hecho. Si un político lo quiere emular a San Martín, lo que puede ser es ser honrado, sencillo, humilde y luchar por sus convicciones y realmente por el país. Claro, porque a Después lo veces, demás, no me acuerdo si era Belgrano o San Martín, ya me acuerdo, pero a veces dicen, los políticos de la actualidad dicen, bueno, si San Martín estaría vivo, estaría de este lado de la grieta, o sea, no estaría de este lado. ¿Vos tenés alguna visión al respecto a eso? ¿De qué lado de la grieta estaría no. hoy? Yo creo que estaría muy enojado con Mm, esta división que no tiene sentido cuando lo que nos tenemos que preocupar todos es por crear un país fuerte, seguro y que pueda defenderse de lo que es hoy. El mundo ha cambiado muchísimo, no hace falta que yo lo diga, vivimos en medio de una revolución tecnológica, de comunicaciones, y es una aldea global, hoy la situación es otra. Los enemigos extranjeros son otros, en realidad. Mira vos, ¿qué enemigo tenemos hoy con la pandemia? Por eso destacaba el tema de la preocupación sanitaria de San Martín, fíjate vos, ¿no? Ahí no le preguntó a los soldados si se querían vacunar o no. Todo el mundo se tenía que vacunar y se respetaba. Y así se hizo. claro. Que la viruela era un estrago. Mm, mm. De su vida privada, ¿qué es lo que se conoce y se sabe más allá de esto que hablamos, de la vida pública, digamos, de San Martín? Vos sabés que él se casa con su señora con Remedios, era muy jovencita, al poco tiempo que llega, y después está más en las campañas militares que con ella, y ella muere muy joven. Y hay mucho escrito sobre eso, que tenía un amante en Mendoza, que tenía un amante en Perú, seguramente tenía compañeras de lucha, porque no era una cosa extraña, no era una cosa extraña, ni tampoco me parece, nosotros desde la historia decimos, no estamos para juzgar, la historia no juzga, la historia trata de entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron, esa es la idea. Así que no me extraña que si estaba en Perú tuviera alguien que lo acompañara en la campaña o una mujer que lo apoyara, con la cual tenía una relación afectiva, eso no es extraño. No es extraño para la época tampoco. Claro. Pero bueno, ¿viste? Es tan fácil juzgar, es fácil juzgar a los próceres, a los políticos, a todo el mundo. Eso es un mal hábito del ser Claro. humano. Por lo menos a uno lo que le enseñaban era que en esto de, digamos, sacarle el bronce a los próceres, que justamente el hecho de tener, de ser humanos, digamos, y hacer las proezas que hicieron lo engrandece más que ser alguien perfecto que no comete errores, digamos. O sea, Sí, eso tiene que ver con la historia de bronce, cuando en una época nos decían que eran seres perfectos. No, no eran seres perfectos, y seguramente él tuvo muchas cosas de las que arrepentirse, porque era un ser humano. Y eso me parece que hay detalles que hacen de su figura, cómo enseñaba el respeto a la mujer en una época. Hay una anécdota que está registrada que él le llama la atención, y no sé si le da un castigo a un soldado porque le faltó el respeto a una de las mujeres que le fue a servir la comida, le dijo alguna cosa que no correspondía y lo llama la atención al soldado y le da un castigo. O fíjate vos en las cosas que escribe para su hija, del respeto a los que menos tienen, del respeto a los animales. Son valores y son cosas que todos tendríamos que tener. Y sin embargo, por algo, eh, hay otra anécdota también, que no le gustaba el mate, que él en realidad le gustaba más el café, pero entendía que era un hábito entre los soldados, entonces lo aceptaba cuando le daban, y en algún escrito, creo que en un texto de Felipe Piña, dice que en su mate se servía el café y lo tomaba para que lo vean que él también tenía el mismo hábito que ellos. Hay muchas historias de San Martín, que bueno, que le gustaba más el asado, era lógico, acá siempre hubo buena carne, y bueno, hay muchas cosas que ahora tratamos de ver más su parte humana,
y no juzgarlo, porque en realidad no cambia el mérito de su hazaña el que haya tenido una amante en Mendoza en, o una en Perú, o en Chile, o donde fuera. No No, sé si no viste es la eso. película, creo que es de la Serna que lo hace, la última, Ah, hizo sí. varias. ¿Te parece una película que refleja bastante Sí, lo a mí social? me encanta el tráiler de esa película cuando hace la arenga a los soldados diciéndoles que la patria se merece todo, esa parte me parece, cada vez que la veo me emociona. Yo lo utilizaba mucho en la escuela para explicarles a los chicos, porque era respetado porque también él respetaba a sus subordinados. No tenía actitudes agresivas porque él fuera su superior, sino que lo trataba de igual a igual. Y son cosas que hicieron que se lo valore como se lo valora. Sí, la lástima es que sabiendo todo eso, se tuvo que ir y tuvo que morir lejos, ¿no? Sabes que el Sí, exilio es uno de los peores castigos para cualquier ser humano. Mira, de hecho ya los griegos, lo peor que le podía pasar a un griego era que lo echen de la polis, de su ciudad, irse de su lugar es un castigo terrible. Y bueno, por suerte la hija pudo hacer que descanse acá. claro. Eh, la última, para ir cerrando, pero él, en relación a su al tema de creencias, ¿era masón? ¿Cómo es el tema ahí? Él era cristiano, la masonería tenía que ver con un liberalismo que no era aceptado en la época, pero no porque no creyese en Dios. En eso también se escribió mucho y se lo criticó justamente por ser un masón, que por ser un masón, si vos, los que conocen la Catedral de Buenos Aires, ven que no está en la nave central, sus restos no están en la nave central de la catedral, sino que se construyó fuera Ujú. de la catedral, por supuesto que está conectado, justamente porque era masón, de un masón se Ah, mira, consideraba que no era cristiano. Tenían ideas más liberales, que vos sabés que la iglesia siempre fue la conservadora. institución más conservadora, Mm, hoy es la institución más conservadora, así que más en esa época. Pero él no renegaba del cristianismo, para nada, al contrario, y a sus soldados eh, así había misas, las misas de campaña se hacían y él asistía y las respetaba, no es que era ateo, me refiero. Pero bueno, son cosas que se escriben y que muchas veces se escriben mucho sin sentido. También había habido en otro libro sobre San Martín, no me acuerdo exactamente el autor, que decía que no, que era hijo de una india y no de la mujer de San Martín. sí, ujú. Y en realidad Por los no le rasgos, quita decía. mérito, Mm, no le quita mérito a lo que fue. claro. ¿Qué importa si fue la hija de una india? ¿Qué importa si son cosas que no alteran la grandeza de su acción en pos de la liberación de América? Claro, claro. ¿Y su ida temprana a España tiene que ver con una cuestión familiar, digamos, que se fue muy Él chico? no se podía quedar en el país porque lo iban a meter preso, porque le estaban exigiendo el que tome una postura política, entonces se va con su nena, que en ese momento tenía creo que 7 años, se va a Europa, que cuando fallece la mamá, la nena se queda con los abuelos maternos. Y también era una cosa extraña que un hombre críe una hija sola. Yo Mm, supongo que para los abuelos que le quiten a la nena de 7 años, que la venían criando hacía 3 o 4 años, debe haber sido terrible, porque las claro, comunicaciones no eran como hoy. Pero él era el papá y él quería asumir su responsabilidad y por eso la crió de acuerdo a sus valores y la llevó. Y bueno, la hija la va a vivir siempre con ella y lo va a cuidar hasta que fallece. Tenía, sí, te dije, 72 años. sí, yo me refería a que San Martín, digamos, la familia de San Martín, cuando nace, no sé cuántos años tenía, 3 años, 5 años, no sé cuándo tenía San Martín, cuando él se va, su familia se va a España también, ¿no? 6 años tenía, sí, Ah, 6 años, porque el padre estaba a cargo en la provincia de Yapeyú, ahí de las Misiones, y él había pedido ya regresar a España, un cargo militar el padre. Y regresa y ahí sigue estudiando eh,
lo que hoy sería la escuela primaria, y después ingresa a la carrera militar. Claro, Muy jovencito como era en esa época. claro. Por último, Laura, bueno, vos sos docente, profesora de historia, así que debes tener una mirada, digamos, crítica me refiero a analítica, si bien no crítica de criticar, sino de cómo se enseña San Martín en las escuelas, qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra, hacia primaria sobre todo. El chico tiene mucho contacto con eso, es uno de los principales actos incluso. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que es el correcto? ¿Cómo se lo está, qué se está enseñando, lo que está difundiendo? ¿Cómo es tu mirada pedagógica sobre lo que está pasando con este tema? A mí me parece que siempre se enseña poco de San Martín, sobre todo en la secundaria. Me parece que, no sé, que es un tema que no se profundiza demasiado. Me parece que en la escuela primaria se trabaja más el tema y que después como se va diluyendo. Y vos fíjate que, sin embargo, para los chicos la figura de San Martín es una figura respetada. No sé si recordás cuando empezamos con esto del voto en la provincia de Santa Fe, con la boleta, que hay que ponerla en la cruz, que hicimos un Ujú. simulacro con los Sí, sí, me próceres. acuerdo. ¿Te Sí, acordás sí. que San Martín y Belgrano habían sido Sí. los próceres más votados? Los chicos, sin embargo, tienen eso poco que aprenden en la escuela, realmente es algo que los marca, me parece. Yo siempre me parece que es poco, porque bueno, yo soy una gran defensora del diario sanmartiniano, y bueno, y me ocupo de esto humildemente, de tratar de difundir esos valores. Pero bueno, a todos les interesa San Martín y hay muchísimo escrito sobre él que siempre se puede leer. Y hoy tenemos la posibilidad de las redes sociales, y también la película, hay muchas películas sobre San Martín, hay una en que San Martín era Alfredo Alcón, creo que es la más Ujú. vieja, que se ha hecho mucho en el cine y hay muchos escritos sobre él, y siempre es bueno leer. Y a mí me parece que lo que más tenemos que rescatar es esto de su sencillez, su humildad, la responsabilidad y su amor a la patria. El amor a la patria fue fundamental y es lo que hizo que él respetara siempre lo que había dicho y que nunca haya querido meterse en peleas internas. Laura, te agradezco por estos minutos y por último, si querés, bueno, ¿cuál es el mensaje en esta fecha de la Asociación Sanmartiniana? Bueno, desde la Asociación Sanmartiniana siempre insistimos en esto. Nosotros hacemos un trabajo silencioso porque nos ocupamos de ir a dar charlas en las escuelas, que siempre nos invitan. Este año, bueno, lo hice por Zoom en Mm. algunas escuelas porque ahora no podemos asistir. Siempre defender los valores de San Martín, siempre defender los valores y tratar de emularlos, tratar de hacer eso para ser mejores personas nada más. No, en vez de pensar qué hubiera hecho San Martín en tal situación, pensar qué valores tenía San Martín. Bueno, si esta persona hoy tiene esos valores, seguramente sus decisiones van a ser mejores. Gracias por este contacto con Rafael Noticias, ¿eh? Gracias, Laura. Por favor, gracias a ustedes.